Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y positividad. Si es la primera vez que me ven, bienvenidos. Soy Ander Cel y me encanta compartir mi vida, mis experiencias y mis pensamientos con ustedes. Hoy, quiero hablarles sobre algo que es increíblemente cercano a mi corazón y que creo que es fundamental para una vida plena y feliz, la perseverancia en la búsqueda de nuestros sueños. Sí, vamos a hablar de esos sueños que a veces parecen lejanos, casi inalcanzables, pero que arden dentro de nosotros, dándonos ese impulso extra para seguir adelante. Este vídeo se titula Ander Cel, la razón por la que nunca dejaré de perseguir mis sueños, y quiero compartirles algunas reflexiones personales sobre por qué creo que es tan importante nunca renunciar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les inspira, si les hace reflexionar, por favor, consideren suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y formarán parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. Desde que era pequeña, siempre he tenido sueños muy grandes. Algunos de ellos parecían locos, imposibles, incluso ridículos para algunas personas. Recuerdo que cuando le dije a mi familia que quería ser actriz, algunos me miraron con escepticismo. En un pueblo pequeño, no es la opción más común, ¿verdad? Pero ese sueño ardía dentro de mí. Sentía una necesidad profunda de expresarme, de contar historias, de conectar con la gente a través de la actuación. Y esa necesidad, esa pasión, fue lo que me impulsó a tomar la decisión de mudarme a Estambul y comenzar a perseguir ese sueño. No les voy a mentir, el camino no ha sido fácil. Hubo muchísimos momentos de duda, de frustración, de querer tirar la toalla. Imaginen, llegar a una ciudad enorme, llena de gente talentosa, con la presión de destacar, de ser vista, de ser escuchada. Hubo castings rechazados, audiciones que salieron terriblemente mal, críticas que dolían, y la constante sensación de que no era lo suficientemente buena. Había días en los que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si debía regresar a casa y optar por una vida más segura y estable. Pero en esos momentos de oscuridad, siempre recordaba por qué había empezado. Recordaba esa chispa, esa pasión que me había traído hasta aquí. Y me daba cuenta de que rendirme significaría renunciar a una parte fundamental de mí misma, a mi identidad, a mi felicidad. Así que respiraba hondo, me sacudía el polvo y volvía a intentarlo. Creo que una de las claves para perseverar en la búsqueda de nuestros sueños es tener una visión clara de lo que queremos lograr. No se trata solo de desear algo vagamente, sino de tener una imagen nítida en nuestra mente de cómo se vería nuestra vida si alcanzáramos ese sueño. Visualizar el éxito, sentir la emoción de lograrlo, es un poderoso motivador que nos ayuda a superar los obstáculos. Es como construir un mapa mental detallado de nuestro destino final. No solo vemos el lugar al que queremos llegar, sino que también trazamos las rutas, los puntos de referencia y los posibles desvíos. Esta claridad nos permite mantener el rumbo incluso cuando la niebla de la duda intenta confundirnos. También es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen, que crean en nosotros, que nos animen a seguir adelante. A lo largo de mi carrera, he tenido la suerte de contar con amigos, familiares y mentores que me han brindado su apoyo incondicional. Su confianza en mí me ha dado la fuerza para seguir adelante incluso cuando yo misma dudaba de mis capacidades. Un sistema de apoyo sólido actúa como un escudo contra las críticas destructivas y las energías negativas. Estas personas son nuestros animadores personales, nuestros confidentes y nuestros recordatorios constantes de nuestro potencial. Celebrar nuestros éxitos con ellos amplifica la alegría, y compartir nuestras frustraciones alivia la carga. Es importante recordar que el camino hacia nuestros sueños no siempre es lineal. Habrá altibajos, desvíos inesperados, obstáculos que parecen insuperables. Pero cada desafío, cada fracaso, es una oportunidad para aprender, para crecer, para fortalecernos. No debemos tener miedo de cometer errores, porque son parte del proceso. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con más determinación. Imaginen un río que fluye hacia el mar. No sigue una línea recta perfecta. Se encuentra con rocas, cascadas y rápidos. Pero en lugar de detenerse, se adapta, encuentra un camino alrededor de los obstáculos y continúa fluyendo. De la misma manera, debemos aprender a ser flexibles y resilientes en la búsqueda de nuestros sueños. Personalmente he aprendido a ver los fracasos como oportunidades disfrazadas. Cada vez que no consigo un papel, o que una crítica me afecta, trato de analizar qué puedo mejorar, qué puedo hacer diferente la próxima vez. En lugar de lamentarme por lo que no salió bien, me concentro en lo que puedo aprender de la experiencia.
Es como un alquimista que transforma metales básicos en oro. Los fracasos no son el fin del camino, sino la materia prima con la que podemos construir una versión mejor de nosotros mismos. Analizar nuestras acciones, identificar áreas de mejora y aplicar esas lecciones en el futuro nos permite crecer y evolucionar constantemente. Otra cosa que me ha ayudado mucho es celebrar los pequeños logros. A veces estamos tan enfocados en la meta final que nos olvidamos de reconocer y apreciar los pequeños pasos que damos en el camino. Celebrar cada avance, cada victoria, por pequeña que sea, nos da un impulso de motivación y nos recuerda lo lejos que hemos llegado. Es como plantar un jardín. No vemos las flores florecer de inmediato. Pero cada día regamos las plantas, quitamos las malas hierbas y observamos cómo crecen lentamente. Celebrar cada brote, cada hoja nueva, nos da la energía para seguir cuidando el jardín hasta que florezca por completo. Por ejemplo, recuerdo la primera vez que conseguí un papel en una serie de televisión. Era un papel pequeño, un personaje secundario, pero para mí fue un logro enorme. Sentí una alegría inmensa, una sensación de que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, había valido la pena. Celebré ese logro con mis amigos y mi familia, y esa celebración me dio la energía para seguir trabajando duro y aspirar a más. Fue un momento crucial. No solo me demostró que era capaz de alcanzar mis objetivos, sino que también me dio la confianza para seguir desafiándome y persiguiendo roles más importantes. Esa pequeña victoria fue el combustible que encendió mi ambición y me impulsó a seguir adelante. También es crucial ser paciente y persistente. La mayoría de las veces el éxito no llega de la noche a la mañana. Requiere tiempo, dedicación, esfuerzo constante. Hay que estar dispuesto a trabajar duro, a sacrificar cosas, a superar obstáculos. Y lo más importante, hay que ser persistente, no rendirse ante la primera dificultad. La persistencia es la diferencia entre aquellos que logran sus sueños y aquellos que se quedan en el camino. Es como un maratonista que sigue corriendo incluso cuando siente que no puede más. Sabe que la meta está lejos, pero sigue poniendo un pie delante del otro, impulsado por su determinación y su pasión. He visto a muchas personas talentosas que abandonan sus sueños porque se desaniman ante los primeros obstáculos. Se rinden demasiado pronto, antes de darse la oportunidad de demostrar de lo que son capaces. Creo que la diferencia entre los que alcanzan sus sueños y los que no, muchas veces no es el talento, sino la perseverancia. El talento es una chispa, pero la perseverancia es el fuego que la mantiene encendida. Es la voluntad de seguir intentándolo incluso cuando las cosas se ponen difíciles, de aprender de los errores y de nunca perder la esperanza. No importa lo talentoso que seas, si no estás dispuesto a trabajar duro y a perseverar, es probable que no alcances tus metas. La perseverancia es la clave del éxito. Es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es como un escalador que se enfrenta a una montaña empinada. No se rinde ante la primera caída, sino que aprende de sus errores, ajusta su estrategia y sigue escalando hasta llegar a la cima. Además de tener una visión clara, rodearnos de personas que nos apoyen y ser persistentes, también es importante cuidarnos a nosotros mismos. Perseguir nuestros sueños puede ser agotador física y emocionalmente. Es fundamental dedicar tiempo a descansar, a relajarnos, a hacer cosas que nos gusten y nos hagan sentir bien. El autocuidado no es un lujo, sino una necesidad. Es como llenar el tanque de gasolina antes de emprender un largo viaje. Si no nos cuidamos a nosotros mismos, nos agotaremos rápidamente y no podremos llegar a nuestro destino. Yo trato de dedicar tiempo a practicar yoga, a meditar, a leer libros, a pasar tiempo con mis amigos y mi familia. Estas actividades me ayudan a recargar energías, a reducir el estrés y a mantener una actitud positiva. Es mi manera de desconectar del mundo exterior y reconectar conmigo misma. El yoga me ayuda a relajar mi cuerpo y mi mente, la meditación me permite encontrar la paz interior, la lectura me transporta a otros mundos y el tiempo con mis seres queridos me recuerda lo que realmente importa en la vida. También es importante recordar que no estamos solos en este camino. Hay millones de personas en todo el mundo que están persiguiendo sus propios sueños. Conectar con estas personas, compartir nuestras experiencias, apoyarnos mutuamente, puede ser muy enriquecedor y motivador. Crear una comunidad de personas con ideas afines nos da un sentido de pertenencia y nos recuerda que no estamos solos en la lucha. Podemos aprender de sus experiencias, inspirarnos en sus éxitos y encontrar consuelo en sus fracasos. En las redes sociales he encontrado una comunidad increíble de personas que comparten mis pasiones y mis aspiraciones. Me encanta conectar con ellos, compartir mis experiencias y recibir su apoyo. Creo que es importante construir una red de personas que nos inspiren, que nos motiven y que nos ayuden a crecer. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con personas de todo el mundo que comparten nuestros intereses.
Podemos encontrar mentores, colaboradores y amigos que nos apoyen en nuestro camino. Una cosa que me gustaría decirles a todos los que están persiguiendo sus sueños es que confíen en ustedes mismos. Crean en sus capacidades, en su talento, en su potencial. No permitan que nadie les diga que no pueden lograr algo. Ustedes son capaces de cosas increíbles. La confianza en uno mismo es la base de todo éxito. Si no creemos en nosotros mismos, nadie más lo hará. Debemos aprender a silenciar las voces negativas que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos y a escuchar la voz interior que nos dice que somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Recuerden que sus sueños son importantes. No los ignoren. No los dejen de lado. Persíganlos con pasión, con determinación, con perseverancia. No se rindan nunca. Nuestros sueños son la razón por la que estamos aquí. Son la chispa que enciende nuestra alma y nos da un propósito en la vida. No podemos permitir que el miedo, la duda o la opinión de los demás nos impidan perseguirlos. Y recuerden también que el camino es tan importante como la meta. Disfruten del proceso, aprendan de las experiencias, crezcan como personas. No se enfoquen solo en el resultado final, sino también en el viaje. El viaje es donde encontramos la verdadera felicidad. Es donde aprendemos, crecemos y nos convertimos en la persona que estamos destinados a ser. No podemos permitir que la obsesión por el resultado final nos impida disfrutar del proceso. Yo creo firmemente que todos tenemos un propósito en la vida. Todos tenemos algo que ofrecer al mundo. Y nuestros sueños son una guía que nos ayuda a encontrar ese propósito. Descubrir nuestro propósito es como encontrar la pieza que falta en un rompecabezas. Una vez que la encontramos, todo encaja en su lugar y nuestra vida adquiere un nuevo significado. Así que no tengan miedo de soñar en grande. No tengan miedo de perseguir sus sueños. No tengan miedo de ser ustedes mismos. El mundo necesita sus talentos, sus ideas, su pasión. El mundo necesita personas que estén dispuestas a desafiar el status quo, a romper las reglas y a crear un futuro mejor. Y yo estoy aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Quiero que sepan que no están solos en esta lucha. Estoy aquí para inspirarlos, motivarlos y recordarles que son capaces de lograr cualquier cosa que se propongan. Ahora bien, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, creo que los puntos clave para recordar son: tener una visión clara de lo que queremos lograr, rodearnos de personas que nos apoyen, ser persistentes, aprender de los fracasos, celebrar los pequeños logros, cuidarnos a nosotros mismos y, sobre todo, creer en nosotros mismos. Recuerden que la perseverancia es la clave para alcanzar nuestros sueños. No se rindan nunca, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Confíen en sus capacidades, trabajen duro y sigan adelante con determinación. Y no olviden disfrutar del viaje. La vida es un regalo, y debemos aprovechar cada momento. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya inspirado, que les haya motivado y que les haya dado la fuerza para seguir persiguiendo sus sueños. Realmente valoro el tiempo que dedican a verme y a escuchar mis reflexiones. Significa mucho para mí. Su apoyo me da la energía para seguir creando contenido que les inspire y les motive. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué obstáculos han enfrentado en su camino? ¿Qué estrategias utilizan para mantenerse motivados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Compartir nuestras experiencias es una forma poderosa de conectarnos y apoyarnos mutuamente. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les inspire y les motive. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Estoy siempre abierta a nuevas ideas. Su feedback es muy valioso para mí. Recuerden, nunca dejen de perseguir sus sueños. Ustedes son capaces de cosas increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no perseguir aquello que nos hace felices.